Hola, el día de hoy vamos a ver cómo los procesos culturales afectan la comercialización de los productos a nivel internacional con nuestros alumnos de la licenciatura de Mercadotecnia y Publicidad. Buenos días, señores. Vamos a comenzar con nuestro tema de hoy, que es la importancia del entorno cultural en la comercialización internacional. Bueno, vamos a iniciar con lo que es el concepto de cultura. ¿Quién de ustedes me puede decir qué es la cultura? Rodrigo, a ver. Bueno, se define como un conjunto de comportamientos ¿y qué más? Es algo que se va aprendiendo, ¿no? Conforme vas pasando, conforme pasas el tiempo. Ahora, mira, la cultura como concepto representa todos aquellos rasgos que hacen que una cultura se defina o se distinga de otras. Algo que había mencionado la señorita es que se va aprendiendo y que además se transmite de generación en generación. Ahora, ese proceso de transmitirse de generación en generación se llama endoculturación. Por ejemplo, ustedes para estar en una sociedad tienen que aprender ciertos hábitos y costumbres. ¿Por qué? Digo, porque ahorita a lo mejor si hablamos de religión seguramente me van a decir, ay, no, ¿cómo cree? Yo y la religión no somos uno mismo. Pero cuando eran chiquitos, ¿cuántos hicieron la primera comunión? ¿A cuántos bautizaron? Entonces, al final somos parte de una cultura, ¿ok? Pero ¿por qué iban al catecismo o por qué aprendieron esos rasgos? ¿Qué era lo que estaban buscando? ¿Pero por qué? No. A ver, ¿por qué? Tradiciones que las familias tienen. ¿Pero por qué? Es una forma de educación. El estilo de vida. Hay algo, ustedes están diciendo dos cosas importantes. Primero, nosotros nos endoculturamos, aprendemos un idioma, unas tradiciones, para integrarnos a la sociedad. Esa es la forma de ser integrados. Por ejemplo, nuestro lenguaje, aprendemos en nuestro caso el castellano, ¿por qué? Porque es el que se habla. Y obviamente es el que se habla aquí y obviamente lo que queremos es comunicarnos con otros. Captamos de nuestro medio ambiente esa información y la vamos aprendiendo. Si no aprendiéramos el idioma, ¿íbamos a poder integrarnos a nuestros grupos? No. Entonces, por eso ese proceso de endoculturación es tan importante, porque nos va a hacer parte de un grupo social. Y sí, efectivamente, se va pasando de generación en generación. Pero también recuerden que hay un concepto que habíamos manejado que es la transculturación. ¿Quién se acuerda qué es la transculturación? Cuando adaptas la cultura de otro lado. Es cuando la adoptas, ¿no? Efectivamente. Podemos traer la cultura o adoptar la cultura de otros países. En nuestro caso, un ejemplo en la que hayamos adoptado las culturas. Por ejemplo, las modas. Las modas, ¿como cuáles? Las celebraciones. Ajá, las celebraciones. A ver, vamos con modas, eso es importante. ¿Cómo cuáles modas? Pues bueno, es que en la sociedad, pues como que tratamos de adaptar las modas, pero más bien como que las tropicalizamos, ¿no? Por ejemplo, en Estados Unidos, que empiezan a usar, no sé, pantalones guangos, y aquí tantito lo vemos, pero como que lo usamos a nuestra manera, a nuestro modo. Sí, porque vamos siguiendo tendencias, ¿no? O sea, sabemos que Estados Unidos es líder, entonces nosotros nos queremos como no quedar atrás, no ser un país tercermundista. Entonces, aspiracional, empiezas a adoptar las modas que vienen de los países que estamos antes que nosotros. La música, ¿no? Hasta la música y todo eso. Ese es un rasgo de lo que nosotros conocemos como culturas que adoptan rasgos de otras culturas y efectivamente, como tienen ustedes razón, es aspiracional. ¿A qué se refiere este concepto de aspiracional? Pues llegar a hacer algo, ¿no? Algo que te gusta. Es como idolatrar. Ajá, que tú ves bien y lo que quieres es
hacerlo tú también y lograrlo. Esa es ¿Quién una más? motivación que tienen las personas para sentirse bien y para sentirse que están dentro de un grupo o que pertenecen a algo. Grupos de pertenencia. Ajá, ser aceptado. Miren, este concepto de aspiracional en la mercadotecnia, recuerden que representa a dónde queremos llegar. Nosotros tenemos un grupo al que pertenecemos y por eso, por ejemplo, estudiamos o por ejemplo trabajamos, porque lo que estamos buscando, ¿qué es? Pertenecer a otra clase o a otro grupo social que representa una aspiración. Ahora, no en todos los casos nada más reconocidos, sino también materialmente que se vea ese cambio en el nivel económico, ¿ok? Es decir, que haya un cambio en nuestra clase social. Y algo que mencionó el señor, que también es muy cierto, es que nuestros grupos de referencia o nuestros grupos a los que queremos aspirar, en el caso de nosotros como países subdesarrollados, obviamente van a tener que ser países con mayor desarrollo. En el caso de nosotros, ser vecinos de Estados Unidos nos crea modelos y patrones de comportamiento, tanto positivos como negativos, ¿ok? Y que van a influir en la forma en cómo nos comportamos. No van a cambiarlo totalmente, pero sí van a influir. Por ejemplo, en la cultura, usted me había mencionado de festejos. ¿Qué tipo de festejos representan una transculturación? Halloween. Típicamente Halloween. ¿Por qué? Porque para nosotros la celebración real como tal es el Día de Muertos, por la tradición que ya existe en nuestra sociedad. Actualmente, y eso es debido a la misma mercadotecnia, que hemos adoptado el festejo de tal como Halloween a nuestra sociedad, cosa que no era nuestra. Exactamente, o sea, y esto déjenme les digo que no fue tanto, en un inicio no fue al propósito. ¿Cuál fue? Y este evento también ocurrió en China hace 2 años, cuando empiezan a llegar artículos de Halloween como son disfraces, como son máscaras, etcétera, era porque en Estados Unidos en años anteriores no habían tenido la demanda de esos productos. Entonces vieron en México un mercado que tenía obviamente ciertas características en las que podían adoptar ese proceso. Es decir, no fue realmente algo que nosotros hubiéramos querido adoptar, sino que por mercadotecnia, por casualidad, nosotros adoptamos esas tradiciones. Yo les había mencionado, en China pasa lo mismo. ¿Se acuerdan ustedes que Estados Unidos hace 3, 4 años estaba viviendo, bueno, sigue, pero ya no tan fuerte, una caída económica muy importante? Para ellos hay festividades muy importantes como es la Navidad. Y en Navidad compran esferas, compran arbolitos, etcétera, etcétera. ¿Quién fabrica esas esferas en la actualidad, esos arbolitos y esos adornos? Los chinos. Los chinos son los que están proveyendo a Estados Unidos de todos estos artículos. Cuando se da la caída económica de Estados Unidos, China se queda con sus productos, con más del 30% de sus productos. ¿Y qué creen que hicieron los comerciantes en China? ¿Lo vendieron entre ellos? Lo vendieron entre ellos, efectivamente. Empezaron a crear en los centros comerciales todos estos adornos de Navidad, así como nos los ponen en los centros comerciales, y los chinos, que están aumentando su poder adquisitivo, empezaron a comprar esos artículos, obviamente no con la finalidad de festejar la Navidad, sino ¿por qué? Pues porque era bonito, porque era algo novedoso. ¿Ok? ¿Qué otra cosa es importante de la cultura? ¿Podría ser las normas sociales que existen entre una y otra? Las normas sociales, fíjense, esto es muy interesante. ¿Por qué las normas sociales y qué son las normas sociales? La conducta, ¿cómo nos regimos? La conducta, cómo nos regimos. Por ejemplo, Lo que la mayoría también dice que está bien o está mal, ¿no? también la podemos considerar así. A ver, si alguien llega a su casa y come con los dedos, ¿qué van a hacer?
Ustedes. Le arrimamos cubiertos, no más. Sí. Sí, le arriman unos cubiertos o lo ven feo. Es mal visto. Pero ¿qué creen? Hay culturas en las que comer con los dedos es normal y además, ¿qué pasa? El que yo coma con los dedos, ¿qué significa en esas culturas? Educación. Que te integres, ¿no? Es porque, bueno, yo sé que en la India comen con los dedos porque se sientan todos así en círculo y empiezan a agarrar su comida en familia. Y ya después sí agarran como platito, pero como que se sienten integrados. Ahora, otra cosa hablando de la comida. ¿Por qué estamos hablando de la comida? La comida, la verdad es que es uno de los símbolos de la cultura que integra a la sociedad. En todas las sociedades, en mayor o menor grado, las integra. A ver, que se levante alguien y erute después de que haya comido. No, ¿pero qué creen? No, hay en culturas que eso es aceptado. Es más, es agradecimiento a quien prepara la comida, ¿ok? De que está deliciosa, se sienten satisfechos, etcétera, ¿ok? ¿Qué otro aspecto de cultura y valores? A ver, en cuanto a la educación, ¿por qué es importante conocer la educación? Bueno, aquí el libro tomaba en cuenta, ponía en ejemplo a Costa Rica, que es uno de los países que tiene un nivel de analfabetismo súper elevado, que es el del 93%. Entonces también nos ponen un ejemplo de que cómo la parte latinoamericana dejó caer su economía por no ponerle empeño a la educación. Y fíjense que esto es algo muy interesante. Si nosotros nos vamos, cuando nosotros queremos saber los índices de educación en un país, siempre nos referimos a alfabetismo o analfabetismo. ¿Qué es el analfabetismo? Falta de educación. No necesariamente. O sea, no se mide de forma cuantitativa con eso. En concepto, el analfabetismo representa que las personas mayores de cierta edad, que en México se mide a partir de los 15 años, no saben leer ni escribir. Eso es el analfabetismo. Pero fíjense que hay algo muy curioso. Por ejemplo, en México sí hemos disminuido mucho el analfabetismo. Solamente tenemos el 15% de la población en México es analfabeta. Entonces, no estamos tan mal en eso, pero les voy a decir una cosa. Cuando hablamos de educación y de niveles de educación, tenemos que hablar de que el analfabeta no solamente es estructural. El analfabeta estructural es el que estamos mencionando, el que no sabe leer ni escribir, porque al final el saber leer y escribir representa ¿qué? Formar estructuras, pero donde sí estamos muy mal es en otra categoría de analfabetismo, que es el analfabetismo funcional. Este analfabeta funcional es aquel que lee, sabe escribir, y lee, pero no entiende. Es el típico, unos compadres de por allá, nosotros no, ¿eh? Es el típico que en ciertos momentos está leyendo y se regresa. ¿Qué entendiste? Nada. Entonces, también es cierto que la educación está medida en diversos aspectos. En el caso, fíjense, todavía podemos hablar de un tercer tipo de analfabeta, que es el analfabeta tecnológico. En muchos países, sobre todo en Europa, esto del analfabetismo tecnológico sí se está tratando de corregir. ¿Y a qué se refiere con este tipo de analfabeta? Pues es aquel que no sabe utilizar los sistemas de computación básicos. ¿Cuáles son? Procesador de textos, hoja de cálculo y programas de presentación. Y en esos dos conceptos es donde estamos mal. Aún cuando podamos estar 20 horas en una computadora, pues seguramente están en el Facebook y cosas así, porque no saben utilizar los sistemas de aplicación básicos.
Entonces, ¿qué otra cosa de la educación es importante para nosotros como mercadólogos conocer? Bueno, aquí en la lectura mencionaba que, bueno, lo que yo entendí que era más importante en cuanto a la educación es que tú como mercadólogo o como empresa ves estos niveles de educación en diferentes tipos de países o de culturas y puedes decidir si vender o no distintos tipos de productos. Porque, por ejemplo, en Japón sabemos que son muy tecnológicos y nos llevan años luz aquí en México. Entonces, no vas a venderles a los japoneses libretas porque ya es obsoleto. Pero tampoco vamos a ir a un país subdesarrollado o de esos que apenas van en desarrollo y no les vas a vender o telefonía o computadoras porque realmente no lo saben utilizar o están muy arraigados en ese tema. Así es como, en otras palabras, que sus decisiones de compra están influidas al grado por el grado en el que los consumidores pueden utilizar los productos. Exacto. No tanto por el grado económico. Bueno, es que aquí combinamos dos cosas. Por una parte, la educación nos dice cuál puede ser su comportamiento de compra, pero también es cierto que el poder adquisitivo va a determinar qué es lo que pueden comprar. ¿Ok? Ahora, estamos hablando, nosotros en especial no tenemos un poder adquisitivo alto si lo comparamos con otros países. Entonces, obviamente, todo lo que se trae a México en sistemas electrónicos, computadoras, celulares, todavía no, muchas veces dicen, es que estamos 2, 3 generaciones atrás. Pero ¿por qué estamos atrás? ¿Por qué no traen lo más avanzado a México? Es que no podemos pagarlo. Exactamente. O sea, tal vez nosotros queremos comprar mucha tecnología y cosas, lo último, pero no podemos comprarlo. Entonces, al final, también nosotros como mercadólogos tenemos que hacer lo mismo. Tenemos que adaptarnos a ese poder adquisitivo, ¿ok? ¿Nos los van a traer cuándo? Cuando eso ya sea obsoleto para ellos y no lo manden. Exactamente, porque entonces ¿ya qué? Ya lo vamos a poder pagar. Va a haber algo más caro. Va a bajar el costo. A ver, ahora vamos a hablar de algo muy interesante también dentro de la cultura, que es la religión. A ver, ¿qué papel juega la religión en nosotros como mercadólogos? Eso es muy importante saber qué tipo de religión existen en los países, porque puedes llegar a ofender con alguna publicidad o con algún mensaje o un producto a un país. No sé, a lo mejor para México está bien visto la Virgen de Guadalupe y si nosotros mandamos ese mensaje a otro país es como, oye, ¿por qué estás poniendo una imagen religiosa en tu spot o cosas así? Entonces, o inclusive los anticonceptivos. O sea, en ciertos países son un delito prácticamente que una mujer o un hombre use un condón o una pastilla o algo así, porque estás deteniendo como que el ciclo natural de la vida. Y en otros países no, o sea, es como que lo mejor que se pudo inventar a lo mejor. Opciones, ¿no? También influye mucho la utilización para una campaña en cuanto a la imagen de una persona. Podríamos decir que aquí en México ya está aceptado que una figura femenina o masculina se utiliza para cada una de las campañas, y en otros países como por ejemplo en la India es diferente porque ellos ven la imagen de la mujer distinta. Y aparte aquí tenemos un problema, o sea, las mujeres en muchos países, los musulmanes principalmente, no es reconocido el trabajo de la mujer ni la educación. Entonces cuando ven publicidad que todavía no llega a ser, mujeres desnudas, seguramente no va a haber. Se espantan. Ropa interior para mujeres, por ejemplo. Ropa interior para faldas, mujeres tampoco. Blusas, ahí ellas ocupan, pues están completamente Burkas. tapadas. Uh-huh. Entonces, obviamente nos tenemos que adaptar. Ahora, también es cierto que la mercadotecnia puede llegar a ofender. ¿En qué momentos puede ser ofensiva la mercadotecnia? Pues cuando se le da un mal uso, ¿no?
Ingrid en algún momento me estaba comentando de un anuncio de refresco. Ay, sí, maestra, a ver, coménteme. Bueno, ese es un comercial de Sprite, en donde creo que todavía no ha llegado aquí a México porque... No creo que llegue. Creo que lo acepten, la verdad. Le voy a decir por qué quiero que lo comente. Entonces, en la imagen que proyectan en el spot, sale una persona, nada más como el close-up del actor principal, que es un hombre, como que excitándose mucho. Y tú dices, ay, pues puede ser un comercial de condones o cosas así. Y de repente sale así como el refresco, o sea, sale que explota el refresco, pero la bebida explota en la boca de la mujer. Asemejando otra cosa. Asemejando otra cosa. ¿Por qué no ese tipo de comerciales? Digo, que nosotros más allá de verlo con morbo, etcétera, lo tenemos que ver desde un aspecto comercial, ¿ok? O sea, por eso estamos hablando de él. Sabemos por decir que Sprite es así, o sea, sus comerciales son así, son dirigidos para chavos. Entonces, llaman la atención y la gente compra. Yo digo que es como para Europa, ¿no? Porque es como que más abiertos en el sexo y todo eso. Es que sí, dependiendo. Entonces, en México ni lo vamos a ver. Sí, no, y aparte a lo mejor no somos sé. personas mal pensadas, ¿no? Entonces, bueno, No, es que esa era la intención. pero, o sea, lo que me refiero. Entonces, pues dices, es Ajá, mal visto, tienen, como pues. dice mi compañero, tienen mente más abierta y dicen, pues Aquí se usa el doble sentido, porque hay un mismo comercial de Sprite de la chica que le pide, que un chico le pide el refresco a la chica y dice, sí te lo doy, o sí, no sé qué. Ajá, el doble pero jugando en el doble sentido. Pero es distinto, o sea, es distinto que Es como sea el doble sentido en palabra A que sea implícito, o sea muy implícito. Te dando a entender, sí, ¿no? Va dentro de la misma línea de la idea que quieren dar, pero no lo están mostrando como se lo están mostrando. Ahora sí, Con una mentalidad más dependiendo del país se va adaptando la publicidad. Exactamente. Entonces, por ejemplo, ese comercial que dice la señorita, seguramente en México no va a llegar. ¿Por qué? Porque tiene que ver mucho con aspectos culturales. Somos más tradicionalistas, somos de alguna forma la religión, quieran o no. Si eso se lo ve su mamá, pues le va a pagar a la televisión, ¿verdad? Ya se están imaginando qué es lo que está diciendo su mamá. Entonces, ¿sí? ¿Qué estás viendo? Nada. Entonces, obviamente nos tenemos que adaptar, pero también va cambiando. Ustedes han visto esas imágenes, no me acuerdo cómo se llama esta Destroyer, creo, donde manejan las imágenes de la Virgen. O sea, hace 20 años no hubieran sido comerciales. ¿Por qué ahorita sí? ¿Qué pasó en ese cambio de la cultura? Caricaturizar a la imagen de la Virgen de Guadalupe, etcétera. ¿Qué pasó? A ver, díganme, ¿qué pasó para poder utilizar una imagen así y que además yo no oí ninguna crítica, ni de un obispo ni nada por el estilo? Aquí lo que están buscando es que la juventud se vuelva a acercar a la religión. De alguna manera. Una imagen distinta, o sea, Un poco más moderna. Divertida, ¿no? Más llamativa, más divertida. Que dices, ay, sí es cierto. Con frases que sí es cierto. Pero aún así a tu abuelita le muestras esa imagen de la Virgen y dice, esa no es la original, o por qué están haciendo eso con la imagen de un santo, de algo que ellos creen que es divino. ¿Sabes qué? La persona que hizo esto lo supo hacer bien. O sea, porque tampoco modificó muchas cosas. O sea, sí hay muchos colores y es muy llamativa. Es la misma figura. Pero no ofende. Entonces, por eso yo creo que nadie se molestó, porque no llega a ofender a nadie. Entonces, fue aceptado muy fácil. Perdón, hay señoras que sí son muy apegadas a la religión y sí critican porque dicen, no, yo no voy a comprar eso que no es la verdadera Virgen o el verdadero San Juditas o lo que sea. Y yo sí he escuchado varias críticas de señoras que están muy metidas en eso de la religión, pero a mí no se me sorprende. Bueno, pero aquí ellos no eran el mercado. O sea, quien diseñó
quien diseñó esta imagen no estaban dirigidas al mercado. Ahora, fíjense cómo, por ejemplo, en México tenemos, hablando de la mercadotecnia y la religión, librerías especializadas en imágenes, en libros, en catequesis. ¿Nunca se ha mezclado religión con mercadotecnia? ¿Mande? ¿Nunca se ha mezclado religión con mercadotecnia? Sí. ¿Sí? En la actualidad, el Señor dice que la religión y la mercadotecnia no se han ligado. Yo digo que sí, a ver, ¿por qué? Bueno, nunca he visto un comercial así. No, es que acuérdate que la mercadotecnia no solamente es publicidad. Por Pues ejemplo, es lo que todos los escritos, el tipo de Biblias, las pastas, o sea, hay muchos distintos productos que al fin de cuentas la gente adquiere a cambio de dinero, una imagen o una estatua o lo que sea. O inclusive, bueno, no sé si ahí entra también, por ejemplo, el del Pare de Sufrir, que según yo, sí es como más hacia la religión también, e hicieron todo un negocio con eso. O sea, ya hay hasta iglesias y que citas o misas de tales días. Es lo más falso de la religión que he visto. Y hasta hay canales de Pero les televisión funcionó. de religión. Sí, pero es lo más falso. Ellos no estaban buscando si creo o no creo. ¿Quién puede creerse? Al final funcionó. ahora, mucha gente se lo cree. Ahora, al final, también la religión nos marca formas de comportamiento, ¿ok? Y que las seguimos de una u otra forma. Ahora vamos a hablar de la estética. La estética también es parte de la religión. A ver. Sí, hay que decir que bueno, por ejemplo, aquí en México es un poco más común, a lo mejor ver, como lo comentó mi compañero, un comercial con una mujer delgada, bien formada, y que a lo mejor es un incentivo a las jóvenes de seguir ese margen, esa ruta de alimentarse bien. No sé, otros países donde a lo mejor vas a ver una mujer gordita en ropa interior, que también ya te está dando. Te crean como que un estereotipo. Ajá, no porque estés gorda no puedes usar ese tipo de ropa, ¿no? Son estereotipos. Y la estética, en lo que se refiere a cómo nos vemos, siempre va a estar reflejado en una aspiración de cómo quieren que nos veamos. Ahora, este ejemplo para la mercadotecnia es muy común. Por ejemplo, las mujeres muy delgadas representan para la mercadotecnia algo que toda mujer quisiera llegar a ser. Pero aquí tenemos un problema. Ok, a ver, las señoritas que salen en los comerciales seguramente son altas, delgadas. No son mexicanas. Exactamente, no son mexicanas. A veces hacen pasar por menores y ya tienen como 25 y en el comercial tienen 16. Ahora, no son mexicanas. ¿Cuál es nuestro estereotipo genético de nosotros como mexicanos? Estamos entre 1,60 y 1,50 las mujeres, ¿ok? Morenas. Exactamente, por no decirlo de otra forma, ¿verdad? Y esos estereotipos influyen ¿en qué? En cómo queremos vernos. Ahora, somos susceptibles en varios aspectos o en varias edades de la vida. ¿En cuáles? Por ejemplo, en la adolescencia. En la adolescencia es que estoy gorda y es que no soy alta. Pues mamacita, tu mamá mide 1,50, ¿cómo vas a ser alta? Ajá, dice que ya mides 1,53. Entonces, la estética también influye en cómo vamos a comercializar hacia el exterior. Ahora, fíjense, para las empresas, el estar inmersos en esa cultura es difícil. O sea, nosotros cuando hacemos mercadotecnia nacional, como lo habíamos comentado en algún momento, sí es más fácil conocerla, pero aún así, sí tiene sus variantes por tipo de mercado, por nivel socioeconómico, etc. Ahora imagínense cuándo se va a comercializar en otro país. ¿Qué podemos hacer para conocer la cultura?
como empresas. Para investigar. Hay una a través de la investigación. ¿Cómo dijo la clase pasada? De esos que van por todo el mundo buscando. Un scouting. No, un representante itinerante. Ah, sí, el itinerante. ¿Qué hace este señor? A ver. Pues va de país en país, de ciudad en ciudad, observando a la gente y Recolecta viendo datos, dónde ¿no? sí y dónde no puede entrar. ¿Qué producto? Inclusive las grandes empresas lo que hacen con este itinerante o representante itinerante es que viva una temporada, a veces no solamente una temporada, pueden ser 1 o 2 años. ¿Por qué? Porque las inversiones son muy grandes. Entonces necesito que alguien conozca perfectamente la cultura de una región. Funciona para muchos, sí. Ahora, el problema con las micro y pequeñas empresas es que efectivamente vas a través de información que se va a captar de fuentes secundarias, ¿ok? Como puede ser información a través de instituciones gubernamentales, a través de análisis de algunas noticias, pero directamente va a ser un poco más complicado, ¿ok? Bueno, señores, ¿alguien quiere hacer algún comentario? ¿No? Bueno, entonces con esto terminamos.